Hoy nos toca aprender acerca del vocabulario técnico científico. Aquí tenemos algunas siglas. ¿Qué es el vocabulario técnico científico? Como su nombre lo indica, lo usamos directamente cuando nos enfocamos en academia, en intelectualidad, en ciencias, en todo el descubrimiento, investigaciones. Entonces, de una u otra manera, las personas que se han dedicado a las ciencias, pero han resumido las investigaciones, las han clasificado en siglas. Vamos a dividir el vocabulario técnico y luego el vocabulario técnico científico. El vocabulario técnico es cuando decimos la RAE, pero aquí tenemos la DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Estamos simplificando una información. Ese es el vocabulario técnico científico, simplificar una información. Diccionario de la Real Academia Española. Tenemos la OMS, Organización Mundial de la Salud, OMS. OMS, Organización Mundial de la Salud. Es el vocabulario técnico que empleamos para representar y para designar estas instituciones, estas instancias. Ahora aquí tenemos el vocabulario técnico científico. La NASA. La NASA es una estación espacial americana de los Estados Unidos propiamente. Entonces sus siglas es NASA. En español es la Estación Espacial Americana, NASA. Vocabulario técnico científico. Tenemos lo que es RAM. Generalmente esto lo empleamos cuando nos referimos a un sistema operativo, a computadoras. RAM, Random Access Memory en inglés. Acceso a la memoria interna o a la memoria aleatoria también. Entonces la RAM. Eso es una simplificación del lenguaje. A eso se le llama vocabulario técnico científico, porque ya nos enfocamos directamente a algo. La composición del contenido de este marcador pues tiene una clasificación de la composición química de la pintura que hay dentro. Hay una composición, se le ha dado un nombre a eso se le llama técnico científico, porque aquí tenemos las siglas, aquí tenemos la marca, aquí tenemos la composición de la materia de la cual está hecho. Tenemos un vocabulario científico que creó revolución en el siglo XX, que es la fórmula del señor Alberto Einstein. Muchos lo conocen como Albert Einstein, pero en realidad él se llama Alberto Einstein. La fórmula que es E igual a mc al cuadrado. ¿Qué significa? La energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa por la velocidad de la luz multiplicada al cuadrado. Esto es un lenguaje técnico científico acuñado por el señor Albert Einstein en el siglo XX. Créanme que este señor creó revolución, rompió paradigmas en lo que es el área de la física cuántica. Entonces aquí tenemos al señor Albert Einstein hablando su fórmula. En la tabla periódica también es un vocabulario técnico científico, el elemento número 26, que es hierro, que se escribe como Fe. Fe, voy a ponerlo acá. En la tabla periódica, Fe significa hierro, el elemento número 26 de la tabla periódica. Vocabulario técnico científico, que los hombres dedicados a las ciencias les han buscado simplificar su lenguaje para no estar escribiendo todo. Llevaría tiempo. Entonces simplificar el lenguaje, a eso se le llama vocabulario técnico científico. Ya vimos las siglas: la RAE, la OMS, la NASA, la RAM, la fórmula del señor Alberto Einstein, y que es la tabla periódica, el elemento que es el hierro. Hay mucho por analizar, pero vamos a conocer algo acerca de la teoría. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Lo aplicamos diario o no? Aquí tengo un frasco de alcohol. El alcohol pues tiene un compuesto químico que también en esta parte en donde dice indicaciones, y aquí viene impregnado su fórmula, un lenguaje científico, la utilización de esto. Eso se le llama vocabulario técnico científico, su utilización, cuando lo aplicamos. Tenemos el pegamento, resistor que usamos, también tiene una composición química, tiene un lenguaje técnico científico, cómo se aplica, cómo se usa, todo eso. Aquí tengo el micrófono. Este micrófono es un M58. Entonces los micrófonos están clasificados por M56, 57, 58, M59.
Entonces están clasificados. Hay micrófonos directamente solo para instrumentos musicales, micrófonos directamente solo para voz. Los micrófonos están clasificados de esa manera. Pero ¿cómo se clasificaron? Por la frecuencia, la composición, todo lo que te conlleva dentro, su parte interna, los elementos, todo eso ha sido clasificado. Vocabulario técnico científico. También esto. Todos los elementos, todo lo que está en el mercado, pues tiene un lenguaje técnico, un lenguaje científico, que solo los que se dedican a todo eso logran entender. Las personas que, como nosotros, comunes y corrientes, que no tenemos mucha cultura de información, de leer, pues estamos estancados, entonces no entendemos las siglas cuando compramos un producto. ¿Qué significará la G? No sé, pero la G significa gramos, entonces... La K con la G significa kilogramos. Es un lenguaje técnico científico que es acuñado en las matemáticas, en la ciencia, en la biología, en todas las áreas de las ciencias. Tenemos el vocabulario técnico científico. Para adentrarnos de lo que es el lenguaje científico, vamos a analizar el origen, cómo nace, de dónde sale, lo hacemos o no lo hacemos todos los días. Leer buenos libros es como conversar con las mejores mentes del pasado. Nuestra frase de entrada, como dice el señor René Descartes, 1596 y 1650, sin duda alguna. El origen del vocabulario científico, tenemos dos definiciones. El vocabulario científico en nuestra lengua, propiamente castellano-español, procede en su gran mayoría del latín y el griego. Es un vocabulario específico de una ciencia o disciplina y por lo tanto no lo usamos con mucha frecuencia, porque nosotros casi por lo general la población no se dedica a hacer ciencia. Solo algunos hombres que se dedican a la academia, a la intelectualidad y a hacer ciencia, pues suelen usar ese lenguaje. Asignaturas que utilizan un vocabulario técnico científico son biología, matemática, geología, historia, sociología y las demás. Hay más, aquí dice etcétera, significa que hay más. ¿Cuándo usamos en biología? Pues en biología lo acuñamos como estamos utilizando la química, las siglas, la taxonomía, la clasificación de las plantas, nombre de las plantas, porque hay un nombre común ancestral y un nombre científico de las plantas. En la matemática también los números, ecuaciones, en la física, en la geología, pues términos de erosión, tiempo, historia, velocidad, energía, todo eso en historia también encontramos mucho. El antes y el después es un lenguaje técnico científico, el antes de Cristo y el después de Cristo, que más adelante vamos a ver el ejemplo. Ejemplos de vocabularios técnicos científicos. De la raíz geo, en griego, que es tierra, aparecen palabras como geocéntrico, relativo al centro de la tierra. Es un ejemplo, geo, que volvemos a reiterar que significa tierra. Geografía, descripción de la tierra propiamente, geografía, la descripción de la tierra. Geología, ciencia que estudia la formación del globo terrestre. Geometría, parte de las matemáticas que trata de las medidas de extensión terrestre. Apogeo, punto de la órbita de la luna que se encuentra más lejos de la tierra, el apogeo. Entonces, estos son ejemplos de vocabularios técnicos científicos. Vamos a agregar unas más. Ejemplos. Como mencionaba anteriormente, en historia encontramos a lo largo de los libros en las grandes bibliotecas estas siglas. Voy a corregir eso. El antes por lo general encontramos estas siglas siempre. Voy a aumentar el tamaño del texto. Ahí está. En las bibliotecas vamos a narrar una historia. La filosofía,
tiene su apogeo. Hace 2000, su apogeo en Atenas. Unos 500 años. 500 años. Okay. Unos 500. Es muy importante tener cuando estamos redactando algo de literatura, pues no es conveniente poner números. Entonces ponemos los años en letras. La filosofía tiene su apogeo en Atenas, en Grecia. Hace unos 500 años antes de Cristo. Por lo general encontramos textos así. Antes de Cristo es un lenguaje técnico, científico también, acerca de la biología, la historia. Antes de Cristo. Nos adentramos en la geología, vamos a ver geología. Vamos a escribir algo acerca de geología. Los restos de metales encontrados en este territorio pertenecen a la dinastía China. Se considera ejecutado, se considera elaborado en los años 200 después de Cristo. Estas siglas, cuando estamos leyendo un libro de historia, independientemente también de ciencia, encontramos estas siglas que le acuñan que antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién fue Cristo? Un personaje que entra en la historia de la humanidad, que anteriormente había sido profetizado su llegada por algunos profetas de lo que es de la cultura judaica. Entonces los judíos pues creen en un Dios formador. Entonces hay muchos profetas que anuncian la llegada de un Mesías. Entonces llega Cristo, y cuando Cristo entra en el escenario de la humanidad, entonces nace esto. Ahora en los libros pues encontramos esto. Entonces la llegada de Cristo a la tierra, al mundo, principalmente en Jerusalén, en Belén, en Galilea, fue un gran personaje, una filosofía de vida que aún lo recordamos alrededor del mundo. Su mensaje aún sigue en la vida de las personas, está latente, la Biblia. De ahí nace la creación del calendario gregoriano que usamos universalmente. Por eso se le llama gregoriano, porque fue de Gregorio, uno de los papas, que empezó a introducir el calendario que usamos universalmente. Pero Cristo enmarca la era de la gracia para los cristianos. Por eso que ahora lo encontramos en los libros, porque fue una persona extraordinaria que para muchos filósofos críticos dedicados a la historia, por ejemplo Heródoto, Flavio Josefo, un historiador judío, lo hace mención en sus 18 apartados. Entonces Cristo, pues de una u otra manera, en su estilo de vida, su forma de pensar, pues conquistó el mundo con su amor. Dio una demostración de amor en una cruz, muriendo por un pueblo, por la salvación y todo eso. Ahora, es amplio hablar de eso, pero estamos hablando de un ejemplo acerca de la historia del lenguaje científico y técnico que usamos.
Para conocer el significado de las palabras técnicas es necesario hacer uso de un diccionario. Eso es muy bueno. Aquí tenemos el diccionario Océano, vocabulario técnico, científico. Pues aquí, cuando desconocemos una palabra, pues rápidamente acudimos a un diccionario para interpretar a qué se refiere, qué significa, qué nos está intentando decir, ¿verdad? Los científicos han descubierto que escuchar un punto de vista opuesto no te hace ningún daño. Eso es muy bueno, pero aquí analizamos la imagen, la ilustración. Tenemos a un profesor con una pizarra, pues en la pizarra vemos a fórmulas matemáticas, físicas, cuánticas. Esos son lenguaje científico técnico utilizado para poder interpretar los mensajes, entenderlos propiamente para las personas que se dedican a investigar. Si yo estoy enfocado en algún área de la ciencia, vamos a ver, me interesa la física, me interesa estudiar la física cuántica, la física nuclear, la física molecular, entonces voy a estar leyendo libros de física y para eso tengo que aprenderme fórmulas matemáticas que han sido establecidas, y así es como llego a entender el mensaje que están en los libros. La ciencia de la clasificación se le llama taxonomía. Aquí tenemos de una parte que es biología también. Estamos analizando biología desde la flor, cómo va floreciendo hasta tener ya el fruto maduro. Eso se le llama clasificación, taxonomía, y tiene que ver con biología, la clasificación, pero a esta planta pues se le ha dado un nombre científico también. Encontramos esto, estamos analizando parte de la biología. Esto parte de la biología desde cuando empiece a florecer hasta ya tener el fruto. Entonces eso es clasificación y ha sido dado un nombre por la ciencia. Tenemos algo de música. La música también, en la música se usa mucho la ciencia. La música es una ciencia compleja que muchas veces no logramos interpretarlo, ¿no? Porque aquí tenemos símbolos, signos que a lo largo de la historia, pues muchos personajes que se han dedicado a construir música han creado esto. Uno de los pioneros en esto es Johann Sebastian Bach, uno de los pioneros en acuñar este lenguaje, este símbolo. Aquí tenemos corcheas, semicorcheas, la P significa pianísimo, silencios, el 4x4, tenemos la clave de sol, la clave de fa, y cada línea pues tiene un nombre, y cada espacio también, las líneas adicionales, superiores e inferiores, cuánto vale una corchea, una semicorchea, una fusa, semifusa, una blanca, todo es con extensiones, los silencios, las ligaduras, el staccato, el pianísimo, el fortísimo. Todo eso es un lenguaje técnico que ha sido acuñado por las personas. Johann Sebastian Bach fue uno de los primeros. Después Mozart, Beethoven, Chopin, Felix Mendelssohn, Stravinsky, todos esos compositores que a lo largo de la historia nos han dejado música. La época renacentista, la época del clásico, del neoclásico, y todo eso hay mucho por aprender, pero este es un lenguaje técnico científico también. Decidí agregarlo porque la música pues no entra como una investigación científica, pero es ciencia, la música también es ciencia, solo que es ciencia con sinfonía con el alma y el universo. Es algo complejo entender lo que es la música, porque la música nos conecta. Aquí tenemos una imagen de las estrellas más grandes descubiertas a lo largo de la historia por el hombre. Aquí tenemos la estrella más grande, que es conocida como BB Cepheid. Después tenemos a B354 Cepheid. Después a Sagittarius, Antares, Betelgeuse, Sirius, y aquí tenemos el Sol. ¿Se dan cuenta de dónde aparece el Sol? Esta es una escala de las estrellas más grandes. ¿Dónde está el Sol? Créanme que estamos en el universo y no entendemos muchas cosas, pero sin embargo hay mucho por aprender. Pero para estudiar física, astronomía y todo, hay un lenguaje también, un lenguaje científico, fórmulas, datos, nombres, cómo se formó la luna. Tenemos otro lenguaje que la ciencia ha clasificado, cómo se formó la luna, los años, cómo es la órbita de la luna. Y todo eso pues hay teorías científicas, y las teorías científicas pues de una otra manera hay siglas,
formas como interpretar el universo que nos rodea. Me interesa esta parte, este es algo de ciencia. Lo que tenemos al frente es el Sol, el círculo más grande, y ahí la flecha roja pues es la Tierra. Entonces usted está aquí con sus problemas minúsculos, con su coronavirus, usted está aquí con su pobreza, con su miseria, con su corrupción, usted aquí está con sus problemas amorosos. Aquí está usted en ese punto de la flecha roja. Ahí estamos sumergidos con nuestros problemitas. El universo es extenso. Deberíamos tener una mirada mucho más amplia. Nuestra posición en el universo es insignificante. Nosotros somos insignificantes. Pero sin embargo nos distingue algo. Nos distingue nuestra conciencia, nos distingue el alma que tenemos, los valores. Somos conscientes de nuestra propia realidad. Eso no pasa con los animales. Hay algo que nos conecta con lo divino. Isaac Newton decía que la creación de los planetas, el universo, las estrellas y todo, pues solo pudieron provenir del dominio de un ser. Muchas personas refutan la existencia de un creador, otros que dicen que no existe el creador, de que el universo se creó del Big Bang y de la fuerza del caos físico, del caos cuántico, que ahí empezó la vida. Pues es importante conocer los puntos de vista de las personas. No podemos encerrarnos en cuatro paredes y decir que nosotros tenemos la verdad. No podemos decir eso, la verdad es constante. Pueda que mi verdad no sea tu verdad, pero eso no significa que no hay una verdad. Entonces hay que seguir. Desconocer una verdad me es esclavo de una mentira, o conocer una verdad a medias es una mentira doble. Pero alguien dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Analizar del lenguaje científico es amplio, ya lo hemos visto, son siglas para poder entender el mundo científico, entrar al conocimiento, ir entendiendo cómo funciona la física, cómo funciona la energía, cómo funcionan los movimientos del Sol en el universo, los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, los cometas, la velocidad de la luz, cómo entendernos en el universo. Para eso es el lenguaje científico. En la medicina, en todas las áreas, pues ahí tenemos la ciencia latente. Nosotros, el desafío está de seguir aprendiendo.